Buen día. Agradezco la invitación a participar en el sexto Congreso Internacional de Investigación en Salud y Envejecimiento. Eh, en esta oportunidad, pues, participo con la ponencia La formación de fisioterapeutas, un reto profesional en la educación superior, que hace parte del simposio sobre reflexiones de la fisioterapia en el entorno educativo. Mi nombre es Nora Borges, soy fisioterapeuta especialista en cuidado crítico, magíster en educación, ya en docencia universitaria cerca de 10 años, muy motivada con los procesos de investigación y en esta oportunidad me encuentro vinculada con la Corporación Universitaria Iberoamericana, desde donde participo en este evento. Entonces, básicamente quiero compartirles esas experiencias que tenemos desde nuestro programa de fisioterapia en cuanto a los retos que implica educar en este momento profesionales en el área de la salud que deban responder a todos los procesos de globalización, de industrialización, nuestras tecnologías que avanzan a un paso muy rápido que por supuesto implica muchas cosas en la formación educativa. Entonces, considerando todo esto, me permito hacer una contextualización rápida de la educación superior en Colombia, donde la educación superior empezó a verse involucrada a partir del siglo XVI y XVII en el periodo colonial, donde el acceso a la educación superior era realmente muy limitado y más ofertado para las familias exclusivas, porque pues estábamos en la época de la colonia y efectivamente pues predominaba mucho la cultura española. En ese sentido pues fueron pasando varios sucesos en el contexto político y económico, donde posteriormente se generó una reforma educativa digamos que en la gobernanza de Mariano Espina Rodríguez, donde fue evidente la necesidad de empezar a pensar en educación técnica y científica. Sin embargo, en esa época había una limitante en la libertad de enseñanza porque había una influencia muy marcada de la Iglesia Católica. Y por otro lado, desde la política, los liberales y los conservadores hacían parte de esas directrices también en la educación. Sin embargo, hacia 1963 hubo como una división entre el poder eclesiástico y el poder civil, donde surgió la iniciativa de la educación ya por entidades privadas versus el Estado. Posteriormente, hacia el siglo XX, ya el Estado toma un poco de control más sobre la educación e igual la Iglesia Católica continúa participando de esto. Sin embargo, en las discusiones de la cobertura, de la calidad que se debía dar, fue evidente el fortalecimiento de la formación de los docentes, es decir, empezó a pensarse que era necesario que el docente que impartía, hacía parte de la formación, tenía también que cualificarse. En ese proceso, hacia 1934, ya en el momento de industrialización, el fortalecimiento en la formación académica de estudiantes ya iba un poco más aterrizado a la realidad del país, donde se empezaron a cruzar esas demandas y contextos económicos del país con la necesidad de formación académica. En esa transición hubo un poco más de libertad de enseñanza, hubo mayor autonomía en la parte administrativa y académica de las universidades y empezaron a surgir varios recursos para mejorar la calidad y la práctica docente. Entonces empezaron a crearse ya más universidades y hacia 1945 aproximadamente empieza ya la necesidad de generar diferencias entre universidades privadas y universidades públicas. Durante este periodo nace nuestra Universidad Nacional, que es nuestra universidad bandera de la parte pública.
y otras universidades privadas ya no solamente a nivel de la capital, sino también de otras regiones del país. Eh, Posterior a esto, pues ya se acrecentan las demandas, hay oleadas de violencia, hay otras situaciones económicas en el país donde se genera un golpe militar. ¿Esto a qué nos lleva? A que nuevamente se limita la autonomía universitaria, pero se da prioridad a la educación técnica. A su vez, en ese proceso empiezan a crearse unos entes administrativos como el SENA, que es el Sistema Nacional de Enseñanza y Aprendizaje, que forma técnicos profesionales. El ICETEX como esa entidad o ese instituto que ayuda a la formación educativa en el exterior y otras entidades sobre aprendizaje, ¿sí? Apoyando un poco más la investigación y las tecnologías. De esto pues empiezan a crearse unas demandas gigantes donde ya es necesario ofertar más programas, donde crecen las entidades que ofertan programas de educación superior, entonces ya no era solamente la universidad, sino institutos y otro tipo de entidades, donde ya se genera es una preocupación para el país porque el tema de calidad ya empieza a cuestionarse, o sea, sí es tan bueno que hayan tantos y quién controla qué tipo de enseñanza se está dando. Entonces, en ese sentido, el Estado empieza a crear unas fuentes para recursos financieros de la educación y de allí nace el ICFES, que en ese momento es el instituto que nos ayuda a todo el fortalecimiento de la educación superior y la financiación de esta, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia del Desarrollo Internacional y Colciencias, que parte de ellas son entidades que todavía están vigentes en nuestro país y que apoyan toda la formación en educación superior e investigación. Hacia comienzos de los 80 ya empieza a generarse un marco normativo mucho más sólido para impactar en la educación superior y a su vez la Constitución Política del 91 declara la educación como un derecho y un servicio público que puede ser prestado por el Estado o por particulares. En ese sentido, pues el Estado dice, bueno, aquí puede haber autonomía universitaria, puede haber libertad de enseñanza, pero deben generarse entes de control y vigilancia por parte del Estado. Entonces, para eso se crean otros entes, otros estamentos gubernamentales que se encargan de velar por toda la parte de calidad, cobertura y los procesos de acreditación. Entonces ya toma más peso la educación superior, toda su normativa. Tenemos el Consejo Nacional de Acreditación, el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, el Sistema de Control de Acreditación e Información Superior, y todos ellos se encargan de velar por esas normas de calidad y acreditación en educación. Para Colombia y para el Ministerio de Educación Nacional, se asume que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en la concepción integral de la persona humana, de su dignidad y de sus derechos y deberes. En ese sentido debemos entender que la educación superior es ese puente que permite esa formación continua a lo largo de la vida y que dignifica al ser humano. Entonces, para Colombia la educación superior se divide como en dos niveles importantes. El primero hace referencia al nivel técnico profesional, al nivel tecnológico, que son programas que duran entre 2 y 3 años de formación, y el nivel profesional, que dura entre 4.5 y 5 años, y es dentro del cual esta investigación se enmarca para la Corporación Universitaria Iberoamericana, el programa de fisioterapia que es profesional. Y el posgrado, pues que implica las especializaciones, las maestrías y los doctorados. Así, la fisioterapia en Colombia se instaura a partir de 1952 y con muchos sucesos, como todas las profesiones, empieza a tener sus diferentes normatividades, hasta que en 1999 la ley 528 declara toda la parte normativa para los fisioterapeutas, declarando que la profesión es una profesión liberal del área de la salud que contribuye al desarrollo humano y social de los individuos y colectivos humanos, cuyo ejercicio está
a cargo de profesionales que han sido formados en una institución universitaria de nivel profesional, a partir de sólidos fundamentos científicos, principios éticos y humanísticos, dentro de lo cual la Corporación Universitaria Iberoamericana se identifica y se para dar cumplimiento a esto. Entonces, a su vez, para obtener entes reguladores, tenemos la Asociación Colombiana de Fisioterapia, la Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia, el Colegio Colombiano de Fisioterapia y la Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia, quienes están a la par con las normatividades del gobierno para velar por la formación profesional. En ese sentido, para Colombia existe un perfil profesional y unas competencias definidas para los profesionales en el territorio nacional. Así se espera que el profesional en fisioterapia tenga un alto sentido ético, se base en la investigación, que tenga una relación directa con la realidad social, tenga capacidad de liderazgo, pero además esté preparado desde todos los fundamentos epistemológicos y todas las bases científicas de cada una de las ciencias que fundamentan el movimiento corporal humano y el quehacer profesional. Por otra parte, pues se definen competencias transversales y específicas, dentro de las cuales el fisioterapeuta debe responder con profesionalismo y ética, debe tener habilidades comunicativas, investigativas, administrativas y de gestión, a su vez de razonamiento profesional, y pues debe tener competencias para actuar en salud pública y gestión social. Además, debe ser competente en el ámbito educativo, salud y seguridad en el trabajo, clínica, actividad física y deporte, por lo cual en este tema vamos a enfatizar en esa parte de educación. Entonces, si es un reto para la formación profesional, claro que sí, la Iberoamericana asume el reto desde su misión y su visión de programa, donde espera formar profesionales integrales que sean capaces de enmarcarse en la inclusión social, en entender esa sociedad diversa, que son los temas que aquejan a nivel mundial, que son una necesidad sentida, y que además de eso pues sea capaz de responder con calidad y sentido de responsabilidad social, ¿cierto? Por eso esperamos ser pues reconocidos, tener una alta calidad en la parte educativa, en la inclusión, en la inserción laboral y en la salud y bienestar de los individuos y comunidades que hacen parte del quehacer del fisioterapeuta. Por eso esta pequeña experiencia se contextualiza dentro de una actividad académico-investigativa, donde lo que quiero es mostrar esa preocupación de mis compañeros docentes por la formación de los fisioterapeutas, de nuestros colegas, donde surgen muchísimas necesidades y cuestionamientos desde la práctica pedagógica, ya que en su mayoría quienes empiezan a ser docentes, formadores de fisioterapeutas, tienen toda la formación disciplinar, tienen especializaciones y magíster y doctorados, pero desde la disciplina. Sin embargo, en la parte pedagógica no es tan común que todos tengan una formación pedagógica. Por ello, pues, como la preocupación. En ese sentido, pues, la premisa es que la práctica pedagógica no es solo la expresión del saber universal que busca garantizar el aprendizaje de los estudiantes, sino que también es un indicador de apropiación y dominio del saber ejercido por los docentes. Entonces, acogiéndome a esa declaración de Paredes y Pinzón, pues realmente nosotros nos preocupamos por esa práctica disciplinar, pero además por esa práctica pedagógica, por lo cual el objetivo es analizar esos procesos experienciales que se han dado al interior del programa, en concordancia con esa responsabilidad social que tenemos para formar a nuestros colegas. Así pues, se hizo una búsqueda muy exhaustiva desde la parte de lo que teníamos al interior del programa, y de pronto investigaciones pequeñas que se han hecho, pero que dejan mucho. Entonces, se toma una muestra en el repositorio de la institución, en el repositorio de la biblioteca, se hace
una búsqueda muy juiciosa con la revista también de movimiento científico que corresponde al programa y además con experiencias que se compartieron con los docentes y el grupo de autoevaluación el año pasado. En ese sentido se encuentran 7 estudios dentro de los cuales se concluyen varios aspectos. Primero, pues que definitivamente nuestros estudiantes tienen unos perfiles estilísticos y cognitivos de aprendizaje diferentes que en su mayoría el estudio reporta que en un 44% son de características acomodatorias, es decir, son muy cómodos en su proceso y no logran ser más convergentes, por lo cual pues en ese estudio que se llevó a cabo en 2016 se empiezan a crear otras estrategias de fortalecimiento de herramientas didácticas y pedagógicas, por lo cual también una profe hace un andamiaje muy importante desde los procesos de enseñanza-aprendizaje en la formación y los estilos de enseñanza de los docentes, encontrando que pues la mayoría de docentes tiene diferentes perfiles de enseñanza, pero pues lo que más impacta a los estudiantes y lo que más motiva son esos procesos en los que ellos se hacen partícipes activos y no el docente que solo busca las guías o la exposición docente, sino que crea la participación. Entonces, en todos estos procesos nos hemos nutrido, hemos buscado los espacios de discusión, de compartir esas experiencias y nos hemos apoyado unos con otros para poder llegar al interior de las directivas y hacer propuestas que fortalezcan esas herramientas de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, contamos ya hace algunos años con con el uso de una herramienta muy importante que fue diseñada por docentes del programa que se llama carpeta académica, que contiene unos modelos de análisis y razonamiento clínico, eh, digamos que recomendados por algunas directrices de fisioterapia y que lo que busca es fortalecer la toma de decisiones. Entonces nosotros lo llamamos carpeta académica, simula una historia clínica pero aterrizada al quehacer fisioterapéutico para argumentar los análisis de las alteraciones del movimiento corporal humano, eh, la evaluación que nosotros como fisioterapeutas debemos hacer, el manejo interdisciplinar y toda la implicación que tiene en el paciente y en su contexto, tanto familiar como laboral como personal, para que el estudiante pueda tomar decisiones argumentadas en cuanto a los procesos de intervención. Y además, en la última parte de intervención que contiene ese documento, se recalca mucho la importancia de la evidencia científica. Entonces, es un elemento que le permite al estudiante fortalecer todo su quehacer fisioterapéutico y tomar muchas herramientas desde búsqueda de información, desde habilidades de análisis crítico que realmente impactan en la formación y en la calidad de formación de esos futuros fisioterapeutas. Por otra parte, un estudio desarrollado en 2013 también demuestra que los estudiantes son muy afines con la estrategia de aprendizaje basado en problemas, ya que les permite involucrarse y tomar decisiones. Ellos mismos relataban que el hecho de participar inicialmente les producía temor, pero que poco a poco se dan cuenta de que analizar para poder tomar decisiones y argumentarlas les genera a ellos mayor seguridad para llegar a participar de revistas médicas y de equipos interdisciplinares con tomas de decisiones argumentadas. Frente a otros estudios que se realizaron también, como el de telerehabilitación, como el de enseñanza-aprendizaje en educación, como procesos interactivos de enseñanza, se concluyen muchos aspectos importantes que apuntan a toda la parte de reforma curricular. Sí, entonces son aspectos importantes donde, mire, hay que contar esto en nuestras directivas para que desde las estrategias de enseñanza-aprendizaje se empiecen a involucrar otras estrategias didácticas y pedagógicas. Eso, unido al trabajo de autoevaluación que se vino desarrollando entre los años 2017 y 2018, fue un aspecto muy positivo para el programa, ya que con todo el equipo docente se logró trabajar los microcurrículos
haciendo que todos unificáramos aspectos importantes desde saber qué es una estrategia didáctica, qué es una estrategia pedagógica y de esa manera poder estructurar cada plan de curso, que obviamente el docente toma las decisiones de qué utiliza al interior, pero pues cada uno ya sabiendo la fundamentación de una estrategia didáctica y pedagógica. Por otra parte, se estudió y se solicitaron capacitaciones de algunos expertos sobre competencias docentes para lograr fortalecer esos microcurrículos desde los resultados de aprendizaje esperados y desde los instrumentos de evaluación que uno aplica con sus estudiantes para evaluar. Entonces, en todo este proceso, el rol docente fue evidente, una participación importante de todos los docentes y finalizando el último semestre del 2018 se logró hacer una matriz de análisis de toda la malla curricular con propuestas de reforma curricular basadas en tendencias de formación nacional. Eso en que fortaleció y que nos permite concluir que definitivamente el apropiarse del rol como docente en la formación de fisioterapeutas es una decisión, digamos, que nutre los procesos académicos y pedagógicos, pero que además nos forma a nosotros como docentes, como equipo. Por otra parte, pues que el construirnos nos permite fortalecer las herramientas de enseñanza y aprendizaje, haciendo que los docentes de práctica clínica también tomen herramientas y nos aporten para los cursos y los estudiantes sientan la coherencia mucho más evidente dentro del desarrollo de los cursos. Todas las aportes y propuestas que se lograron hacer se aplicaron al currículum oculto, que en experiencias compartidas para este semestre pues se han logrado muchas cosas a nivel de motivación y procesos de aprendizaje de los estudiantes. Por otra parte, el fortalecimiento de productos investigativos se evidenció en los procesos de práctica, quienes hacen unos productos investigativos, digamos que sencillos como parte de los compromisos de la práctica, pero que fueron muy sustanciosos para este semestre, por lo cual podemos decir que efectivamente esa formación es un reto, pero que lo asumimos y lo estamos cumpliendo, que por supuesto falta muchísimo más por explorar, por indagar, por hacer investigaciones de mucho mayor peso, por lo cual los invito, les dejo abierta la invitación a sus propuestas, a sus ideas de investigación, a la participación en equipo, que podamos fortalecer todos esos procesos de formación de profesionales en el área de la salud y que rompamos con todos esos tabús en la formación de este tipo de profesionales. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.